Hola gente hermosa, gente bonita, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, lunes 17 de marzo, feliz inicio de semana. Estamos en nuestra serie El Camino a la Cruz, hoy es el día 8 y se titula Hay de todo en la viña del Señor. ¿Alguna vez has dicho esa frase? Ay, es que hay de todo en la viña del Señor. Cuando un hermanito, cuando una hermanita hacen algo que tú dices, ay Señor, hay de todo en tu viña, ¿verdad? No estoy seguro que esta frase venga necesariamente de este texto que vamos a leer hoy, probablemente sí, pero es que esa es la idea de la Biblia, no solamente de esta parábola que vamos a leer hoy, es la historia, es la idea, una referencia desde el profeta Isaías, capítulo 5, en los Salmos también aparece, referirse al pueblo de Dios como la viña del Señor. Es una metáfora, el pueblo de Dios es la viña de Dios. ¿Qué es una viña? Un lugar donde se siembran vides, la planta que da las uvas. En aquella región esto es señal de abundancia, señal de vida, señal de producción. La uva era parte fundamental de la vida de aquella época por todo lo que se hacía con ella. Y el pueblo de Dios era representado con una viña y Dios como aquel que la cuidaba. El problema es que hay peligros también. Hay saqueadores, hay ladrones, hay animales que destruyen el viñedo, hay hierbas malas que crecen junto con la viña y Dios se encarga de protegerla y de cuidarla. Hoy vamos a entender lo que significa esta analogía, esta parábola que hace Jesús y vamos a leerla, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este día que tú nos concedes, gracias porque tú eres el que nos da la vida. Te pedimos Señor que abras nuestro entendimiento para el día de hoy escucharte y conocerte. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador oramos. Amén. Amén queridos, vamos a Mateo 21 del 33 al 46. Pero quiero que nos pongamos en contexto. Lo venimos repitiendo, estamos estudiando la última semana de Jesús, seguimos en el día lunes. Jesús entró en Jerusalén, purificó el templo, al día siguiente secó una higuera y luego entró a Jerusalén y estaba enseñando en el templo y lo vienen a confrontar los líderes religiosos, los que se encargaban de la administración del templo y de dirigir en el asunto religioso al pueblo de los judíos. Y están muy enojados con Jesús por lo que ha estado mostrando que Él es el Mesías, un Salvador, y sobre todo por lo que hizo de purificar el templo porque tocaba sus intereses. Están muy enojados con Él y lo quieren atrapar. Y le están tratando de poner trampas, pero Jesús responde de una manera extremadamente sabia, con autoridad y amor al mismo tiempo, y enseñanza y pasión por la verdad. Y bueno, maravillosa la respuesta de Jesús. Y aquellos se quedan avergonzados y Jesús comienza a enseñar. Y ahora va a contar dos parábolas. Ya estudiamos ayer la parábola de los dos hijos. Hoy nos toca la parábola de los labradores malvados, de los agricultores malvados. Vamos a leerla. Es un texto un poco más extenso que los que hemos estado leyendo, así es que voy a leer y comentar. Vamos leyendo mientras comentamos. Después de esto les invito a ustedes que la lean así de corrido para sentir toda la parábola y para estudiar la Biblia cada quien y ver qué nos dice Dios. El día de hoy lo vamos a hacer así como por partes comentado y yo estoy seguro que Dios nos va a hablar. Es palabra de Dios, son palabras de Jesús, así es que vale la pena poner toda la atención. Dice así, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después mandó a otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Vamos a hacer una pausa ahí para explicar. Recuerde, una parábola se llama parábola porque conecta dos realidades. Una realidad que tiene que ver con pues la historia que se está contando, las imágenes, las relaciones, los símbolos de los que se está contando la parábola, que conectan con una realidad espiritual. Dios quiere enseñar algo acerca de su reino, de su salvación, de la fe. Así es que los personajes, los elementos de la parábola a menudo representan a alguien de la vida espiritual. Es obvio, en este caso, el dueño del viñedo es Dios, que tiene un viñedo y lo cuida. El viñedo es el pueblo de Dios. Así es Dios. Dios cuida a su pueblo con amor. Dice la parábola que lo cercó, cavó un lagar, construyó una torre, lo protegió, lo cuidó con amor. Quería que diera vida, quería que estuviera seguro. Así es Dios con su pueblo.
Somos la viña del Señor. Ahora, cuando estudiamos las parábolas, tenemos que entender el mensaje, el punto que está tratando de decir la parábola, porque hay quienes tratan de encontrarle un significado a cada detallito. Lo cercó, ¿qué significa la cerca? Las murallas de la ciudad de Jerusalén. Cavó un lagar, ¿qué significa que cavó un lagar? El agua que salió de la roca cuando el pueblo... No, las parábolas son más sencillas de lo que nos imaginamos. Tienen un mensaje directo. Y no hay que espiritualizar todo, más bien hay que entender lo que quiso decir Jesús con esta parábola. Luego, el dueño del viñedo lo arrendó y se fue de viaje. Otra vez, no significa que Dios abandone a su pueblo y de pronto regresa y se le olvida. No es esa la idea. Simplemente es que en aquella época así pasaba. El dueño de una viña la rentaba a unos labradores para que produjeran cosecha y luego venía a cobrarles la renta y parte del producto y ya está. Así es que cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. ¿Quiénes son los labradores? ¿Quién representa a los labradores? ¿Sabes quiénes? Los líderes del pueblo, los gobernantes, los reyes, los sacerdotes. Jesús les está hablando a los líderes del pueblo. En esta época ya no hay reyes, así es que los que gobiernan de alguna manera son los sacerdotes. El pueblo de Dios está sometido a Roma, pero hay líderes del pueblo religiosamente, y también habían puesto los romanos, sí habían puesto un rey, el rey Herodes, que bueno, la historia es complicada, pero era una manera en la que los romanos tenían sometidos a los judíos, y los judíos tenían a sus propios líderes. Y lo que les está diciendo aquí Jesús es que estos líderes están actuando mal, porque Dios envía a sus siervos para recoger el fruto. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los profetas. Los profetas que Dios mandó en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los que estaba mandando ahora. Juan el Bautista, el último de los profetas, y Jesús, que también es llamado profeta, pero es mucho más que un profeta. Mucho más que un profeta, porque los profetas dan mensaje de Dios. Y Jesús sí daba mensaje de Dios, pero no solo eso, Jesús era el mensaje de Dios en persona. Así es que el dueño de la viña manda a los profetas para recoger el fruto. ¿Qué es el fruto? La obediencia, el arrepentimiento de su pueblo, y lo matan. ¿Sabes qué eso hicieron con los profetas? Eso hacían con los enviados de Dios. El dueño de la viña dice, bueno, voy a mandar a mi hijo, a él lo van a respetar. ¿Quién representa el hijo? Por supuesto, Jesús. Sigamos leyendo. Por último, mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Por supuesto que está hablando de Jesús, una referencia clara a Jesús, hasta la manera como lo dice. Lo sacaron del viñedo y ahí lo mataron, así crucificaron a Jesús, a las afueras de Jerusalén. ¿Qué está grave esto? Los líderes religiosos, los que se suponía que deberían dirigir al pueblo hacia Dios, fueron en contra de la voluntad de Dios. Y cuando vino el Hijo de Dios, el mensajero de Dios, lo rechazaron. Versículo 40. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que los labradores malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le darán lo que corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. La gente de aquella época entendía esta parábola muy bien. Sabían, para ustedes y yo, pues no conocemos las costumbres, no conocemos pues toda la cultura ni el contexto, pero la gente que escuchó esta parábola de Jesús la entendía a la perfección. Lo entendió a la perfección. Los líderes religiosos son esos labradores malvados que cuando vienen los mensajeros de Dios los matan, los apedrean, los persiguen. Y no solo eso, vino el Hijo de Dios en persona y también lo crucificaron. Los líderes religiosos no están dirigiendo el pueblo a Dios, lo están dirigiendo a sí mismo. Y lo que está diciendo aquí Jesús es bien grave. Por eso se enojaron tanto con él, por eso lo odiaban tanto al grado que querían matarlo. Jesús terminó diciendo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Está citando un texto del Antiguo Testamento, me parece que de un salmo, Jesucristo, Salmo 118. Y lo que está diciendo es maravilloso. Los líderes, los que se creían dueños de la viña, en esta metáfora, los constructores del edificio de Dios, desecharon la piedra angular.
Era la piedra más importante de la construcción. Pero esa piedra ha llegado a ser la piedra angular. Esa piedra que desecharon los edificadores se convirtió en la piedra más importante. Ese es Jesús, mis amados hermanos. Jesús debe ser el centro de nuestra vida, el que nos enseñe quién es Dios. Debe ser el todo de nuestro amor, de nuestra valoración. Y algunos lo rechazan. Algunos no quieren tener nada que ver con Cristo Jesús. Creen que no hay nadie que les pueda decir cómo vivir su vida. Son como estos líderes religiosos que se creen perfectos, que se creen autosuficientes y que no están dispuestos a someterse a nadie, a rendirse a nadie. Pero dice Jesucristo, esa piedra que ustedes desechan es la piedra angular de este edificio. Es el fundamento del pueblo de Dios. Vamos a seguir estudiando esta parábola el día de mañana. Por lo pronto, déjenme terminar con 3 enseñanzas. Número 1, reconozcamos que somos propiedad de Dios. Somos de Dios, mi amado hermano. No eres de ti mismo, no te perteneces. Nada. Somos la viña de Dios. Él nos plantó, Él nos cuidó, Él nos dio la vida. Mi amado hermano, tú no decidiste nacer. Tú no te esfuerzas por mantenerte vivo, por seguir existiendo. Es Dios el que te da la vida. Es Dios el que te creó. No te perteneces. Todo lo que tienes no es tuyo, es de Dios. Somos administradores. Somos administradores. Que nos quede muy claro eso. El tiempo que tenemos, las posesiones que tenemos, el cuerpo que tenemos, la inteligencia que tenemos, los talentos que tenemos, nada es nuestro. Es de Dios. Y Dios nos pedirá cuentas de cómo lo usamos. Dios nos pedirá cuentas de cómo lo invertimos. Dios nos pedirá cuentas de qué hicimos con todo eso que nos dio Dios. Con esas 24 horas que Dios te dio, ¿qué hiciste? Con esos talentos que Dios te dio. Con esas manos que Dios te dio, con esa mente que Dios te dio, con ese dinero que Dios te dio. ¿Qué hiciste? ¿Lo usaste para su gloria? ¿Para obedecerlo? ¿Para darle frutos al Creador de creadores, al Rey de reyes, Señor de señores? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho con esos regalos? Porque eso somos mayordomos. Un mayordomo es uno que administra algo que no es suyo. Somos propiedad de Dios, somos la viña del Señor. Número 2, recibamos el mensaje y los mensajeros de Dios. Dios envió sus mensajeros, Dios envió su mensaje y los líderes religiosos lo rechazaron. Nosotros no, mi amado hermano, nosotros no. Nosotros recibamos a Cristo Jesús, su mensaje, creamos en Él con todo nuestro corazón. Y por último, renovemos nuestra identidad de pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, mis queridos hermanos. Somos suyos. ¿Por qué? ¿Por nuestra nacionalidad? ¿Porque descendemos de no sé quién? ¿Por nuestra sangre? ¿Por nuestro pasaporte? ¿Por nuestro árbol genealógico? No. Somos pueblo de Dios porque hemos creído y nos hemos arrepentido. Eso es lo que nos hace pueblo de Dios. La gracia de Dios, la sangre derramada de Cristo Jesús que recibimos cuando creemos y nos arrepentimos. Esas dos cosas, cuando ponemos nuestra fe en Él y cuando nos volvemos a Él en arrepentimiento. Hay de todo en la viña del Señor, mi amado hermano. Seamos del buen fruto, de los que se reconocen propiedad de Dios, de los que reciben el mensaje de Dios y los que renuevan su identidad como pueblo suyo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos seguir siendo tu pueblo, Dios mío, obedecerte todos los días. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.